Hola, mi nombre es Carolina Vallejo, soy psiquiatra del Hospital Mental y hoy les traigo trastornos de ansiedad, un enfoque muy práctico. Esta frase, para empezar, quiero que la tengan presente durante toda la exposición y la relacionen con los diferentes casos que les voy a presentar. Dice, el amor mira hacia el futuro, el odio hacia el pasado, la ansiedad tiene ojos en todas las direcciones. Ahora les voy a presentar un caso clínico. Tenemos a Camila. Camila es una estudiante de 23 años, universitaria, soltera, no tiene hijos, vive con sus padres. No tiene ningún antecedente patológico de importancia, solamente una consulta por psiquiatría hace un año aproximadamente, donde consulta por síntomas ansiosos. En este momento el psiquiatra le ordena fluoxetina, Camila lo toma por 5 meses aproximadamente y al sentir que mejora lo suspende. Y en antecedentes familiares tiene un antecedente materno de depresión, la cual en este momento está en tratamiento y viene mucho mejor. Ahora Camila consulta por un cuadro de más o menos 2 meses de evolución, caracterizado por intenso nerviosismo, muchas preocupaciones por múltiples cosas, su familia, el estudio, la salud de su familia. Y además empieza hace un mes a sentir unos síntomas mucho más intensos de ansiedad que se acelera, siente que se le va a salir el corazón, no puede respirar, que dura aproximadamente 5 a 10 minutos. Después de eso disminuye un poco, pero persiste una ansiedad flotante en el tiempo. Y refiere más o menos estas frases: me despierto mucho en las noches, no puedo dejar la mente en blanco, todo se me hace un mundo, me siento muy tensionada, siento que algo muy malo va a pasar. Vamos a tenerla presente con este motivo de consulta y estas frases que refiere durante toda la presentación. Entonces, esta es la agenda para el día. Vamos a hablar de generalidades de ansiedad, después les voy a presentar un poco de epidemiología y después vamos a hablar de cada uno de los trastornos, finalizando con un enfoque diagnóstico general y el tratamiento. Para hablar de generalidades de ansiedad, entonces primero debemos diferenciar entre ansiedad y miedo. El miedo es una respuesta a un objeto o situación específica, donde hay un objeto que desencadena el estímulo y fácilmente se puede identificar la gravedad o el peligro de la situación y genera muchas respuestas, sobre todo de tipo fisiológico. En la ansiedad tenemos más un sistema mucho más complejo donde no hay una amenaza específica, solamente una potencial amenaza que no se puede percibir exactamente qué tan grave o qué tan amenazante es y que genera mucha más persistencia de los síntomas, no solamente físicos, sino también conductuales en el tiempo. ¿Esto cómo se presenta? Se presenta primero con una ola intensa de ansiedad, con muchos síntomas físicos que se parece mucho a un ataque de pánico. Y en el tiempo, cuando esto se perpetúa, entonces van a aparecer un malestar mucho más persistente y un temor a volver a presentar los síntomas que son mucho más intensos. Entonces, ¿cuándo podríamos decir que una ansiedad es normal y cuándo podríamos decir que es anormal? Con estas 5 preguntas uno más o menos puede guiarse. Entonces, este miedo o ansiedad se basan en una asunción o un razonamiento falso, donde no se conoce claramente la amenaza. Interfiere con la capacidad de la persona para afrontar muchas circunstancias de la vida. Está presente durante mucho tiempo. La persona experimenta crisis de angustia o falsas alarmas que desencadenan los síntomas. Y si este miedo se activa ante muchas gamas de estímulos. Si respondieron varias veces que sí, entonces se trata más de unos síntomas ansiosos de carácter patológico. Entonces, para enfrentar los trastornos de ansiedad, tenemos este grupo como los más importantes y los más característicos, donde está el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, las fobias específicas y el trastorno de ansiedad social. Les voy a presentar algo de epidemiología grande de todos los trastornos de ansiedad y luego empezaremos a hablar de cada uno de los trastornos.
Es un trastorno bastante frecuente. Recordemos que en algunos estudios más o menos la prevalencia de enfermedad mental en Colombia es de 17% para cualquier trastorno y para los trastornos de ansiedad en un año es del 3%. En cuanto a algunos trastornos específicos, tenemos las fobias específicas en Colombia con una prevalencia del 6% y de fobia social del 1 al 6%. Esto tan variable también porque no es tan estudiado y no está tan bien caracterizado. Tenemos que los pacientes de atención primaria, el 7.9% de ellos que consulta tiene un trastorno de ansiedad o por lo menos unos síntomas ansiosos que exacerbaron síntomas físicos. Y es más frecuente en mujeres con una relación de 2:1. Factores de riesgo. Para cada enfermedad tendremos diferentes factores de riesgo, pero estos en general son bastante importantes para todos los trastornos de ansiedad y son una guía para prender las alarmas frente a personas que puedan consultar con este tipo de síntomas. Ser mujer, la edad, tener bajos recursos económicos, estar separado o ser viudo, consumir sustancias, entre ellas el alcohol, haber sufrido eventos adversos en la infancia y sufrir de otras enfermedades. El antecedente de enfermedad mental en la familia y principalmente en los padres va a ser un factor de riesgo siempre muy importante para cualquier enfermedad mental. Ahora vamos a hablar entonces de los trastornos de ansiedad generalizada. Para esto, entonces, les quiero mostrar los criterios diagnósticos. No es una cosa que debemos aprendernos, pero sí saber que si tenemos dudas frente al diagnóstico, podemos buscar criterios de CM5 en Google y vamos a encontrar cómo guiarnos. Lo más importante es recordar que se presenta una ansiedad y preocupación excesiva, muchas veces con anticipación, y que esto, digamos, se produce durante muchos días, la mayoría de los días, durante por lo menos 6 meses. A la persona le cuesta mucho controlar esta preocupación y esto se asocia entonces a muchos síntomas físicos. Entre los síntomas físicos tenemos inquietud o sensación de estar atrapado, sentirse muy cansado, estar irritable, dificultad para concentrarse, tensión muscular y problemas de sueño. Entre los problemas de sueño, dificultad para quedarse dormido, despertares muy tempranos, sueño muy superficial. Y como en todos los trastornos de ansiedad, siempre debe haber un impacto en la calidad de vida de la persona, que esto afecte varias esferas de la vida de la persona y que esto no se relacione con otra enfermedad que pueda explicarlo, por lo que siempre es muy importante descartar otros trastornos que puedan generar esta variedad de síntomas. Y hay una pregunta que se puede hacer que es súper buena para guiarse y es: ¿qué tan frecuente en las últimas semanas usted se ha sentido ansioso, nervioso o preocupado? Y recordemos que van a haber muchos síntomas físicos que pueden confundir, sobre todo en las consultas de atención primaria, y que debemos guiarnos que cuando no se encuentre otra enfermedad asociada a estos síntomas, debemos sospechar un trastorno de ansiedad. Entre estos tenemos palpitaciones, desmayos, síndromes de colon irritable y entre ellos todos los síntomas gastrointestinales, gastritis, diarrea, náuseas, vértigos y mareos y muchas consultas a especialistas, y esto impacta mucho también entonces en la calidad de la atención y en la dificultad que tienen los pacientes para finalmente llegar a un psiquiatra después de haber pasado por todos los especialistas antes de dar con un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizado. Siempre hay que descartar otras enfermedades endocrinas como hiper o hipotiroidismo, enfermedades reumatológicas que pueden causar muchos síntomas ansiosos, trastornos neurológicos que pueden estar asociados a los síntomas físicos. Y los pacientes siempre en algún momento frente a la sospecha deben ser remitidos al psiquiatra. Entonces, si tenemos estos criterios diagnósticos, respondiendo sí a la mayoría de ellos, descartamos que el paciente tenía otra enfermedad asociada y no hay una sustancia o otra enfermedad mental que lo explique, lo ideal es empezar a considerar tratamiento. Para empezar el tratamiento, lo más importante es buscar una estrategia que sea suficiente y que aceptable para el paciente,
que el paciente se enganche con la terapia, que se haga una buena alianza terapéutica. Y tener en cuenta siempre también los síntomas del paciente, si hay unos síntomas más de fatiga, si también hay síntomas gastrointestinales, enfocar esto para asociarlo entonces al tratamiento. Y tratar siempre las alteraciones comórbidas que pueda tener la persona. Lo primero, y esto lo voy a mencionar durante toda la charla, es que la base de todas las terapias va a ser hacer terapia psicológica. La terapia psicológica es ideal no solamente como tratamiento agudo, sino como mantenimiento a largo plazo, para que el paciente adquiera estrategias a largo plazo para afrontar situaciones similares en las que pueda empezar a presentar nuevamente los síntomas. Y no tiene que ser terapia cognitivo-conductual, puede ser cualquier tipo de terapia. Yo les voy a mencionar aquí terapia cognitivo-conductual porque es la terapia psicológica que más evidencia tiene y más ha sido estudiada. Si vamos a hablar entonces del tratamiento farmacológico, el pilar fundamental del tratamiento serán los antidepresivos y entre ellos tenemos dos grupos. En primer lugar, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como son la fluoxetina, la sertralina, el escitalopram, la fluvoxamina, que sería, en cuanto a costo-efectividad y medicamentos bien tolerados, una muy buena estrategia para iniciar tratamiento. Y en segundo lugar tenemos a los inhibidores duales, que son inhibidores selectivos de la recaptura de noradrenalina y serotonina, como por ejemplo la venlafaxina, la desvenlafaxina y la duloxetina. Las benzodiazepinas debemos recordar que son una estrategia útil como tratamiento agudo. Yo a los pacientes les digo muchas veces que es como el acetaminofén de la ansiedad, porque esto no va a tratar la ansiedad, solamente va a generar una mejoría de los síntomas agudos, pero que a largo plazo no debe ser en la terapia de mantenimiento. Y por eso siempre que la iniciamos debemos buscar más o menos a 1, máximo 2 meses, estar suspendiendo la benzodiazepina. Entre las benzodiazepinas, recuerden que tenemos el clonazepam, el lorazepam y el alprazolam. Hay otras alternativas que debemos considerar cuando no hay respuesta al tratamiento inicial o usarlo como coadyuvante, es decir, potenciando ese antidepresivo. Entre las que tenemos la pregabalina, que idealmente debe llevarse a dosis altas, y la quetiapina, que es muy útil como inductor del sueño principalmente y como adyuvante en pacientes que no tienen también un buen sueño. Solamente les traigo esto de las formulaciones homeopáticas para que tengan presente que aunque sean plantas y productos a base de formulaciones naturales, también tienen efectos terapéuticos y también interactúan con los medicamentos. No hay estudios que hayan demostrado que plantas como el ginkgo biloba o el kava kava tengan utilidad como tratamiento de los trastornos de ansiedad. Y eso, como las poblaciones especiales, solamente quiero traerles esto para que lo tengan presente durante toda la charla, porque es una cosa muy amplia y tendríamos que hablar todo el tiempo de maternas o de niños. En las mujeres embarazadas se puede usar de forma segura los ISRS, como la sertralina, como la fluvoxamina, el escitalopram, siempre teniendo cuidado principalmente con la paroxetina y con la fluoxetina, que puede tener, sobre todo en mujeres lactantes, algo de traspaso hacia la leche materna. Y en los niños también se pueden usar los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina sin ningún problema, es lo único que tiene evidencia y puede usarse a largo plazo. Ahora vamos a hablar de los trastornos de pánico. Los trastornos de pánico son un motivo de consulta a urgencias muy frecuentes. ¿Por qué? Porque se caracteriza de muchos síntomas físicos que hacen pensar a la persona que le está dando un infarto, se está muriendo o se está enloqueciendo. Muchas veces los pacientes que consultan a urgencias con un dolor de pecho, hasta el 25% puede ser un trastorno de pánico y no un infarto. Para hacer el diagnóstico, entonces, tenemos estos criterios. Deben aparecer los síntomas de forma súbita e intensa en una duración de aproximadamente 5 a 10 minutos, donde después de este tiempo disminuyen los síntomas, aunque puede persistir una ansiedad flotante. Y se debe acompañar entonces de palpitaciones, sudoración, temblores o sacudidas,
sensación de dificultad para respirar o de asfixia, sensación de ahogo, dolor o molestias en el pecho como una opresión, y náuseas, dolor abdominal, a veces como una sensación como de perder el control, mareo, inestabilidad postural, escalofríos o sensación de que se sube un calor al cuerpo, sensación de desrealización, o sea, sentir que el mundo en este momento no es real, miedo a perder el control y miedo a morir. Y esto debe acompañarse de un cambio significativo de la persona en todos los ámbitos de su vida, como temor a salir, temor a desempeñarse en otros lugares o temor a estar en el lugar donde le dio el primer ataque de pánico. Si tenemos todos estos síntomas o la mayoría de síntomas como les mencionaba, entonces estamos frente, en primer lugar, a un ataque de pánico. Recordemos, cualquier persona en la vida puede tener un ataque de pánico. Si vamos a iniciar tratamiento es porque la persona está teniendo una afectación en su calidad de vida, está presentando evitación y además está presentando varios episodios a la semana de pánico. ¿Qué vamos a buscar? Resolver estos ataques de pánico, disminuir las respuestas maladaptativas como la evitación y volver entonces a sus actividades normales. Si estamos entonces frente a un trastorno de pánico leve, o sea, no hay afectación de la calidad de vida, la persona puede funcionar normal, no se presentan con mucha frecuencia, uno podría considerar inicialmente hacer psicoeducación, explicar por qué se presentan estos síntomas, cómo la ola de todo el sistema de respuesta y de correr genera estos síntomas. Cuando ya se descartó que no hay nada grave, ya le hicieron un electrocardiograma, por lo general ya tiene un hemograma, ya sabemos que no tiene nada grave. Entonces, explicarle a la persona qué hacer si vuelve a presentar un ataque de pánico y esperar en su evolución durante 6 meses si va a requerir tratamiento o si no vuelve a presentarlo, continuar solamente con la psicoeducación. Si tenemos pacientes entonces que tienen un trastorno de pánico moderado a grave, que ya tienen afectada su calidad de vida, tienen evitación, presentan episodios con frecuencia, ya no están durmiendo bien, empiezan a aparecer síntomas de ansiedad generalizada asociados, debemos considerar empezar terapia cognitivo-conductual o alguna otra terapia como terapias de apoyo, pueden ir a grupos de apoyo, asociado idealmente entonces a un tratamiento farmacológico, sobre todo porque los síntomas son tan intensos y tan preocupantes que requieren una intervención rápida para que el paciente empiece a mejorar rápidamente. ¿Qué vamos a hacer con el tratamiento farmacológico? Las benzodiazepinas solamente a corto plazo como el trastorno de ansiedad generalizada y solamente como el acetaminofén de la ansiedad, previniendo en primer lugar como que esos primeros días aparezcan nuevos ataques de pánico. Nunca usar antihistamínicos ni antipsicóticos porque no han demostrado que tengan evidencia en el uso para los trastornos de ansiedad y siempre entonces iniciar con un antidepresivo, inicialmente un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina como fluoxetina, sertralina o escitalopram y ya más adelante si es necesario, si el paciente no responde, entonces se pensaría en cambiar a otro inhibidor selectivo o a un dual. Y siempre, como les decía desde el principio, lo ideal es hacer las dos cosas. La terapia cognitivo-conductual, que nos va a servir a largo plazo para intervenir los síntomas, y el tratamiento farmacológico. Ahora vamos a hablar entonces de las fobias específicas. ¿Qué es una fobia? Entonces, son muy frecuentes, es un temor intenso a un objeto en particular o a una situación en particular. Tiene una prevalencia en toda la vida más o menos del 11%, y puede presentarse a muchas cosas y situaciones de la vida. Los más frecuentes son animales, alturas, inyecciones, sangre y ambientes naturales. Los más comunes, alturas y animales. No todos los miedos son fobia. Hay unos miedos subclínicos que todos tenemos miedo a algún animal o a alguna situación, pero que finalmente esto no invade nuestra calidad de vida y que logramos funcionar a pesar de este miedo que sentimos. Entonces, estos son los criterios diagnósticos: un miedo marcado, persistente y excesivo que la persona reconoce como exagerado frente a un objeto o una situación específica. Se debe presentar en casi todas las situaciones en las que la persona se expone al objeto o a la situación.
que la persona la reconoce, que no tiene como una razón y que incluso busca evitar la exposición a este objeto y que altera su funcionalidad y tiene una duración por lo menos de 6 meses. Si tenemos entonces esta situación, uno piensa, pues qué tan difícil o qué tanto tratar este trastorno. Entonces, si altera demasiado la funcionalidad de la persona, si presenta estrés diario, si altera la calidad de vida. Y por ejemplo, en Camila, recordemos el caso de Camila, yo no lo puse al principio, pero en la enfermedad actual y durante las consultas, ella en algún momento me dijo, ahora que estoy tan ansiosa, yo me voy a dormir y lo primero que pienso es, va a aparecer una serpiente debajo de la cama. No puedo dormirme hasta que reviso debajo de la cama, detrás de todos los closets, cierro las ventanas, así me esté muriendo de calor. Entonces, cuando esto invade ya tanto la calidad de vida de la persona, uno podría considerar iniciar tratamiento. ¿Cómo iniciar tratamiento? Lo que más evidencia tiene en el tratamiento es la terapia psicológica, sobre todo las terapias de exposición, que pueden acompañarse de otro tipo de terapias como cognitivo-conductual o de desensibilización. Y el tratamiento farmacológico no tienen evidencia en este caso de los inhibidores selectivos, solamente tenemos las benzodiazepinas para situaciones muy específicas, como por ejemplo, si una persona tiene demasiado miedo a volar y no tiene otra forma de viajar, pues podemos formularle para ese día la benzodiazepina, que se la tome. Yo recomiendo que la persona la ensaye por lo menos un día antes en su casa y vea qué tal le sienta, qué tanto sueño le da para que no le vaya a dar mucho pánico al tomársela y sentirse supremamente sedado. O por ejemplo un paciente que tiene una claustrofobia y se le va a hacer una resonancia y es una cosa que hay que hacer por su salud, entonces también se le puede formular la benzodiazepina para ese día, se le hace para el examen y no tiene que seguirlo tomando. Finalmente tenemos entonces los trastornos de ansiedad social, antes conocido como fobia social. Es un temor persistente a una o más situaciones sociales donde el miedo, la pena, el temor a ser criticado se salen como de los estándares sociales y lo de lo esperado para esa situación en particular. ¿En qué situaciones se puede presentar? Conocer gente, hablar en público, comer delante de varias personas, ir al trabajo, ir a estudiar. Y todo esto se relaciona con el temor a la interacción o a ser observado o a ser evaluado. Por lo general, esto se presenta desde edades tempranas. Los niños que tienen mutismo selectivo es un gran predictor de trastorno de ansiedad social a largo plazo. Las personas se demoran mucho tiempo en consultar, hasta 15 años, sobre todo cuando ya empiezan a ver un impacto en su trabajo o en su universidad, por lo que esto dificulta el tratamiento, ya que mientras más temprano se trate, con seguridad se va a lograr una mejor respuesta. ¿Cómo se clasifica? Entonces, generalizado cuando se presenta en todos los ámbitos de la vida y no generalizado cuando solamente es por un estímulo o una situación en particular. Estos son los criterios diagnósticos. ¿Qué es lo más importante? Hay un miedo intenso a ser expuesto en ciertas situaciones. Este miedo hace que se presenten muchos síntomas ansiosos y esos síntomas físicos van a dar mucho más temor de ser valorado negativamente o criticado. Las situaciones casi siempre le van a provocar el miedo y esto hace que la persona busque evitar a toda costa exponerse a estas situaciones y como con todos los criterios diagnósticos en psiquiatría debe afectar su calidad de vida y no ser explicado por otro trastorno. Se acompaña entonces de muchos síntomas físicos conocidos como síntomas neurovegetativos donde puede presentarse temblor en la voz y en las manos, sudoración, ponerse muy rojo, subir como una ola como de enrojecimiento en el cuello o en la cara. Síntomas gastrointestinales también aquí todos, náuseas, vómito, diarrea, urgencia urinaria, o sea, una sensación de tener que ir al baño ya, taquicardia o palpitaciones, dificultad para tragar o sentir que no se puede respirar e incluso a veces sienten que no pueden hablar. El tratamiento, entonces acá el tratamiento igual, pilar fundamental, hacer terapia es de las cosas más importantes, hacer terapia de exposición sobre todo, lentamente y progresiva, no se va a exponer a la persona a salir a un auditorio a hablar al frente de 300 personas como la primera exposición, pero sí finalmente poder lograr todo tipo de interacciones.
Y con los tratamientos farmacológicos tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y de serotonina y noradrenalina, y los beta bloqueadores como una gran estrategia para situaciones en particular. Yo se los recomiendo a mis pacientes, sobre todo cuando tienen una exposición grande, tienen que hablar en público, tienen que desempeñarse en una entrevista. Podría ser una buena estrategia para controlar estos síntomas ansiosos, sobre todo porque disminuyen mucho los síntomas físicos. Entonces, al disminuir los síntomas físicos, también disminuyen un poco los síntomas cognitivos, como con las benzodiazepinas, ensayarlo antes, tomar un día antes, ver qué tal le cae. Como este medicamento tiene efecto sobre la presión arterial, a veces se pueden sentir un poco mareados. Mi recomendación es, si se siente mareado, se toma un vaso de agua con sal, se acuesta y levanta las piernas y se irá pasando. Entonces, ya para hacer un enfoque grande, después de haber hablado de todos los trastornos y después de tener presente cómo podríamos diagnosticar cada uno de ellos, recordemos el caso de María Camila. María Camila entonces nos decía, me despierto mucho en las noches, no puedo dejar la mente en blanco, me siento muy tensionada, estoy muy nerviosa, todo me da miedo. Si tenemos a esta paciente que consulta por estos síntomas, ¿qué vamos a preguntarnos primero? ¿La persona tiene múltiples preocupaciones o la persona se está preocupando por algo en particular? ¿O solamente es el miedo a la interacción social? ¿O se tratan solamente de unos episodios de ansiedad intensa con múltiples síntomas físicos? Lo siguiente que nos vamos a preguntar es, ¿ya se descartaron otras enfermedades? ¿Hay compromiso en su funcionalidad y en su calidad de vida? ¿Se asocia a otra enfermedad mental que pueda explicar esto? ¿O existe otra enfermedad no mental que pueda explicar estos síntomas? Entonces, ya tenemos un panorama, estamos frente a una paciente, si estamos pensando en Camila, que tiene unos síntomas de ansiedad generalizado y unos síntomas de trastorno de pánico en el último mes. ¿Qué vamos a hacer? Primero, psicoeducar a la paciente y a la familia, explicarle de qué se trata, tranquilizarla frente a los síntomas físicos y frente a la poca probabilidad de tener una enfermedad grave si ya se descartó, ordenar paraclínicos si no se han hecho, un examen de tiroides para descartar o hipertiroidismo, un hemograma para ver si hay anemia, una glicemia para ver si hay hiper o hipoglicemia, que puede explicar también estos síntomas. Tomar la decisión conjunta con el paciente de qué terapia farmacológica se va a iniciar y tratar de recomendar grupos de apoyo o estrategias no farmacológicas como hacer ejercicio, ejercicios de meditación, ejercicios de relajación o yoga, e intentar conocer a otras personas, buscar páginas en internet donde hablen sobre esto para que la persona pueda entender un poco más su trastorno y familiarizarse con él. Con la psicoterapia, ya lo he mencionado, cualquier psicoterapia puede servir, tiene más evidencia la cognitivo-conductual, es encontrar una terapia con la que el paciente se enganche, a la que pueda asistir de forma regular, ya que hay una dificultad administrativa, sobre todo para, digamos, asistir a terapia cada semana o cada 15 días. Ayudar a identificar los síntomas que desencadenan los síntomas físicos y así más adelante lograr controlar, por ejemplo, en los ataques de pánico, revertirlos. Y antes de iniciar el tratamiento, siempre considerar la edad del paciente, la respuesta a tratamientos previos, en la familia, a qué medicamentos han respondido, qué tanto puede tolerar o qué tanto en otras ocasiones no ha tolerado algún medicamento. Y siempre tener presente las preferencias del paciente y las preocupaciones. ¿Cómo iniciar entonces si vamos a iniciar el antidepresivo? Lo más importante para empezar el antidepresivo es empezar en dosis muy bajas. ¿Dosis bajas para qué? Para que el paciente lo vaya tolerando. Los pacientes con trastornos de ansiedad son las personas que están más hipervigilantes o más atentos frente a los síntomas físicos. Esto hace que al mínimo efecto adverso el paciente tienda a suspenderlo, por lo que es muy importante explicarle además la posibilidad de efectos adversos, como síntomas gastrointestinales, un poco de molestia en el estómago, un poco de dolor de cabeza, que tiende a mejorar con los días y que por eso hay que darle un chance al medicamento, que empiece a hacer su efecto y que empiecen a disminuir los efectos adversos antes de querer suspenderlo.
Tener presente que muchos pacientes van a necesitar tratamiento a largo plazo y el tratamiento, por lo menos con los trastornos de ansiedad generalizada, debe ser de 6 meses a 1 año. Cada vez se tiende más que sea a 1 año, porque con esto vamos a prevenir recurrencias tempranas y esto no impacta solamente en la calidad de vida del paciente, sino que también impacta en la posibilidad de respuesta a largo plazo y en la mejoría a largo plazo. Esperar por lo menos 4 semanas antes de pensar en hacer un cambio y hasta 6 semanas para decidir aumentarle al medicamento, ya que este puede ser el tiempo de respuesta esperado para que el paciente empiece a sentirse significativamente mejor. Si después de esto hemos ido aumentando la dosis del medicamento y el paciente aún no responde, han pasado aproximadamente 2 semanas, se ha aumentado la dosis y la ansiedad sigue igual de intensa, considerar adicionar terapia cognitivo-conductual si no se ha iniciado, y si ya venía con terapia e igual no mejora, la posibilidad es cambiar a otro inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina o iniciar un inhibidor selectivo dual como la venlafaxina, o iniciar un coadyuvante como por ejemplo en la ansiedad generalizada la pregabalina. Entonces, ya teniendo presente como todo este panorama, quiero dejarles unos últimos mensajes. Recordar que con los pacientes siempre es muy importante escuchar la importancia que ellos le dan a sus síntomas, explicar la causa de los síntomas, hacer una escucha empática y activa y acompañar durante el proceso. Sé que es difícil hacer un seguimiento cada mes, cada 15 días, pero lo ideal sería por lo menos al mes saber cómo va el paciente con el tratamiento y a los 3 meses replantearnos si hay que hacer algún cambio o no. Espero que entonces con este enfoque grande de trastornos de ansiedad tengan un panorama somero de cómo podemos orientar a nuestros pacientes y podamos ayudarlos. Gracias.